Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Existe un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y en el día de hoy vamos a conversar justamente de lo contrario, de cuando dejamos para mañana todo lo que pudimos haber hecho hoy. ¿Alguien sabe de qué tema vamos a hablar? De mi vida diaria. Decisiones que hago todos los días. Déjame decirte que yo también. ¿Y tú, ¿Sí? Rebeca? O sea, de cosas que ustedes no hacen todos los días y deberían estar haciendo en lugar de estar procrastinando. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Déjeme decirle que cuando planteamos sobre el tema, a mí me llamó mucho la atención y yo pensaba que iba a encontrar una información más interesante y menos que me afectara, no que me afectara, como que fuera tan wow. O sea, cuando estuve leyendo, yo decía, nada que ver, porque para mí, como que hasta cierto punto, el procrastinar, que es una palabra que hasta cuesta pronunciarla, era como yo sentía que me daba adrenalina. Digo, lo siento todavía. Y nada, ya veremos a través de este episodio todo lo que conlleva el procrastinar. Lo que pasa es que a ti te gusta entonces. Y Exactamente. por eso a ti no te llamó la atención nada de lo que tú leíste, porque como para ti es tan normal procrastinar y posponer todo lo que tú tienes que hacer y darle de larga, como decimos en buen dominicano, entonces a ti como que te dio igual lo que tú leíste. No, al contrario, que es todo lo contrario. No que me dio igual, que me impactó demasiado, porque yo pensaba que yo pequé procrastinando, yo me ponía más creativa y esa siempre ha sido mi teoría detrás de eso, hacia mí misma. O sea, hacia mí misma, mi teoría siempre ha sido como que yo me manejo mejor cuando hago una procrastinación. Eso quizás entraría, Verónica, en lo que le llaman un retraso estratégico. No es necesariamente buscándole la parte positiva a la procrastinación, pero sí está esa vertiente que también se ha estudiado que de hecho le llaman un retraso estratégico, porque tú esperas a último minuto hacer ciertas cosas, pero tú estás en control. La diferencia es que tú estás en control, tú asumes las consecuencias también de hacer ese retraso de esas actividades. Para ponerte un ejemplo, en el caso mío, yo, por ejemplo, me dicen, vámonos para el cine, vámonos a andar, y yo me voy. Pero yo sé que cuando llegue tengo que trabajar hasta las 3, las 4 de la mañana porque tengo que entregar un papel, tengo que entregar una tarea y yo feliz de la vida, pero me iba a mi cine, me iba a andar y después yo asumía mi consecuencia. No estoy abogando porque se haga eso, simplemente quiero clarificar que también está esa vertiente. Sí, la pusiste muy bonita. Yo quisiera, ella la puso muy bonita, es cierto. Por eso yo me sentía bien cuando lo hacía. Sin embargo, debo decir que después que tiré par de lecturas, dije, bueno, ustedes pudieran decir qué entienden que es la procrastinación. Para mí una definición sería el acto de atrasar o retrasar actividades que tú sabes que tienes que hacer y a veces una de las vertientes es que se hace algunas veces inclusive involuntariamente, pero por lo general se hace voluntariamente y resulta en consecuencias negativas en la persona.
Para mí una definición de eso es cuando nosotros posponemos de manera deliberada nuestras responsabilidades. Sí, sí, porque tiene la parte voluntaria, consciente de esa decisión, lo dejé para después. Y saben también qué implica, qué es la procrastinación. Es como cuando tú postergas un asunto de relevancia o importante por cosas de menor importancia. Pero miren, la procrastinación realmente es bien, bien común en lo que estaba investigando acerca del tema, porque si uno lo habla mucho, principalmente en el área académica, donde realmente es el pan de cada día, pero es algo que inclusive está en las escrituras desde el Imperio Romano. Desde el Imperio Romano, o sea, se habla de personas, filósofos en aquellos tiempos, específicamente Cicerón, que hablaba de la procrastinación. Y hay estudios que indican que dentro de la población en general, hay desde un 20 a un 25% de la población que realmente procrastina. Ahora, cuando llegamos dentro de la parte académica y ahí entro personas estudiantes y demás, se estima que es de hasta un 70% las personas que ellos mismos reportan que sí son procrastinadores. Eso va en aumento. Las generaciones futuras van a procrastinar más, pienso yo. Porque yo lo veo, por ejemplo, tú que lo mencionabas, Andel, en la academia. A ver, tengo 20 años enseñando entre República Dominicana y aquí. Y me doy cuenta que esta generación Z procrastina mucho. Y yo la verdad no sé si es por el cúmulo de actividades en el que están, el cúmulo de información que reciben o incluso el cúmulo de trabajo que se les asigna. Yo pienso que sí, que puede que haya un aumento por todas las razones que dijiste. También está relacionado inclusive con los tipos de personalidad, que hay personas que son más perfeccionistas, por la misma perfección hace que procrastinen más y otros diferentes rasgos, por ejemplo, neuróticos y demás. O sea, hay muchos estudios baja autoestima que realmente lo relacionan. O sea, que está también esa parte hasta cierto punto innata e inclusive generacional, porque también hay patrones que son marcados y que se pasan de generaciones en generaciones, de cómo tú enfrentas situaciones en la vida. Sí, y sabes que también, comentando un poquito sobre la generación de ahora, que comentaba Rebeca, también tiene que ver mucho con la parte de la recompensa instantánea. Cuando tú estás, o sea, tú generalmente procrastinas porque tienes que hacer tareas importantes y entonces empiezas a hacer las que son menos importantes, que son las que tú terminas más rápido, que te dan esa recompensa inmediata e instantánea. Y hablando un poquito sobre, ya que estamos hablando de las causas ya en general, pudiéramos decir que hay varias causas por las cuales lo hacemos. Yo creo, por ejemplo, cuando nosotros no vemos la consecuencia negativa que vamos a tener de manera inmediata. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y en vez de levantarte y irte a trotar, te quedas viendo películas, en ese momento tú tomas esa decisión porque es lo que te apetece y no estás viendo a largo plazo esa consecuencia. Entonces, esas son algunas de las causas que tú haces. No tienes como el panorama completo. Dime algo más de eso, Vero, no, como que no capturé totalmente. Por ejemplo, que muchas veces parte de las causas de que uno procrastina es que no tiene visiblemente claro cuál va a ser el efecto posterior. Entonces tú piensas en la parte inmediata de lo que te da la satisfacción. Por ejemplo, tú en vez de pensar que si tú te paras del sofá y dejas de ver una película y te vas a trotar, todas las partes positivas que va a tener, tú lo que, si Claro. tú le pones a tu cuerpo, estás hiper cansado, no quieres pararte, porque hacer ejercicio requiere de un esfuerzo. Te Ujú, deja llevar de lo que tú necesitas en ese momento, o sea, estás procrastinando. Y eso es claro. una razón. ¿Por qué la haces? Porque no puedes ver la parte en futuro de Ujú, lo que va a traer. ujú, ujú. A eso me refería. Algo que a mí me pasa es que yo digo, ok, yo voy a dejar eso para después porque yo tengo X número de horas que yo puedo hacer eso. ¿Qué pasa? Que no siempre ese X número de horas es suficiente para hacer lo que yo dejé a un lado. Cuando uno subestima
el número de horas que que vas a necesitar para hacer una tarea y sigues adelante asumiendo que te va a durar 2 horas, cuando ya yo sé por experiencia que no, que generalmente me toma el doble. Eso es cuando tú piensas que tu productividad va a ser muy buena, Ujú. pero entonces resulta que no, por lo que tú decías, porque ese tiempo no te da. Tú ni siquiera sabes si tú lo vas a lograr. Ustedes saben qué me pasa a mí. En mi época laboral, ¿verdad? Que usualmente son 9 meses y medio, algo así. Me sirve mucho la rutina. O sea, lo que hago en el Ujú. día a día, llevar mi horario de trabajo, mis actividades extracurriculares, las cosas de la casa, etcétera. Y todo eso uno lo va convirtiendo en un hábito. Pero lo que está Ujú. fuera de eso, eso es lo que yo tiendo a procrastinar. Porque como que no entra dentro de mi esquema, Ujú. no tanto porque yo sea de que súper perfeccionista, pero simplemente como que soy más un animal de rutina, vamos a decirlo así. Que Ajá, cuando me ajá. adapto, me acostumbro, ¿verdad? Como que fluyo obviamente más fácil. Y vamos a ser sinceros, o sea, todo el mundo fluye mejor con la rutina, porque precisamente Claro, por eso es que uno procrastina. Cuando vienen y te Claro. dicen a ti, mira, tienes que entregar tal reporte que no estaba en tu radar en el próximo mes, vamos a suponer, y ahora tú tienes que entonces empezar a trabajar en eso. Tú Ujú. dices, no, está bien, yo lo pongo ahí a un lado, pero tengo Claro. toda esta cantidad de actividades y de responsabilidades del día a día para las cuales Ujú. mi cerebro sí se planificó y ya es un hábito para mí. Entonces ahí yo Ujú. tiendo a Ujú. procrastinar mucho. sabes que otra de las causas que también hace que uno procrastine es el miedo y es el miedo al fracaso. O sea, ¿por qué? Sí. Porque si es una tarea justamente compleja, como tú comentabas, Rebeca, fuera de tu rutina, que te ponen algo nuevo, novedoso, un artículo que Ujú. escribir, un programa que hacer, vamos a hacer, por ejemplo, algún tipo de, ¿cómo se llama?, reglas nuevas para el personal. Entonces, quizás al tú entender que puedes fracasar y que ese proyecto que te han puesto no sea como tú quisiste o nada, miedo al fracaso. Entonces, Ujú. uno tiende a procrastinar. Eso es una de las causas también. Sí, yo pienso que esa es una de las causas más comunes, porque si tú lo pones en el aspecto, por ejemplo, de estudiantes, hay veces que esperan que sea hasta el final, inclusive nuevos proyectos en el área de trabajo, reportes, y es como esa idea de que, o sea, ese miedo de que si lo hago, puedo fracasar. Entonces, como que la persona espera hasta el final, porque ni modo lo tiene que hacer, o hasta yo pienso que algunas veces pensando hasta, bueno, quizás algo pasa y yo no tengo que hacerlo. O se mueven las cosas y me voy a salvar de eso y no tengo que hacerlo. O sea, yo me recuerdo unos tiempos de estudiante, ay, ¿qué tal si la profesora no va y no va a dar el examen? ¿Qué tal si, qué sé yo, llueve? También en tiempo de huracán o lo que sea, ¿qué tal si llueve o pasa algo? Bueno, no llover exactamente, pero tiene que pasar como algo bien, bien grande. Pero a veces yo idealizaba, honestamente, que ciertas situaciones pasaran y que me evitaran a mí enfrentarme a ese miedo que yo tenía de, por ejemplo, tomar este examen o de estudiar para el examen, etcétera, etcétera. ¿Sabes otra cosa que también cuando las expectativas no van de acuerdo con la realidad, uno entonces procrastina mucho? Porque está la parte de que tú piensas que es fácil y luego entonces cuando te das cuenta, cuando tú llegas y tú ves el proyecto que hay que hacer, no es fácil como, o sea, no es como tú pensabas. Entonces Ujú. eso te lleva a procrastinar. Tú sabes, pero que ahora que tú dices eso, me recuerda, recientemente yo diseñé un curso para una maestría online y yo me reuní con la coordinadora, me reuní con la coordinadora pedagógica, no sé cuánto. Fuimos estableciendo fechas. Yo cumplí perfectamente con las primeras entregas, hice esto aquí y allí, en medio de ella, tú sabes, volvemos a lo mismo de mis rutinas, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que me pasó. Yo tenía todo bien, súper, hiper planificado. Por la semana antes estaba yo revisando papeles todavía. Yo no sé si era porque era un asunto como de, entre la mezcla de lo que tú acabas de decir, Vero, de las expectativas, tú sabes, tal vez era mucho más complejo de lo que yo pensé, pero Exacto. también el miedo, ahí se me combinaron esas dos causas, de Ujú. pensar, ¿estará esto bien hecho? ¿Cumplirá este proyecto, o sea, esta asignatura online, con las expectativas que ellos tienen?
O sea, y yo todavía a último momento estaba como añadiendo cosas, incluyendo no sé qué. Precisamente por eso, por esa inseguridad. Por esa, ajá, sí, así mismo. Una de las causas para hacer procrastinación es el miedo al éxito, porque eso significa más responsabilidad y significa que hay que tener más tareas. Ujú. Y yo me quedé como, ¿what? O sea, de verdad, o sea, personalmente me dio duro, porque como yo procrastino mucho, porque funciono mejor cuando procrastino. O sea, por eso es que lo decía al principio, yo bajo presión, en el último minuto, es que me activo y me pongo más creativa. Entonces, cuando he estado viendo las causas, bueno, me di cuenta que nada, me tocará hacer sesiones de terapia para trabajarlas, ¿verdad? Sí, yo creo que a mí quizás en algún momento me ha pasado eso, pero no creo que con tanta frecuencia, pues yo pienso que al mismo tiempo también me da más adrenalina, como, oh, sé exactamente, como para mí, como que el éxito entonces me va a dar esa visualización concreta de que yo voy a conseguir, sí, hago esta actividad, entonces eso me motiva más a hacerla. Ahora, mi problema viene con que algunas de las actividades que yo tengo que hacer son muy complejas y ameritan un largometraje, no de un día, de 2 días, de 3 días, no, sino de semanas yo trabajando, por ejemplo, para escribir un artículo científico. Entonces eso a veces realmente me crea una resistencia, no lo voy a negar. Yo hago, mira, aquí yo tengo mi lista, no se la puedo mostrar, pero imagínensela. Tengo ahora una libreta diferente que tiene casi como 25 cosas que hacer. De todas esas yo tengo las que son rápidas bueno, todas. Pero yo voy por la lista y yo voy haciendo todas las que son rápidas primero, Exacto. porque aquellas que toman demasiado tiempo, yo sé que esa está ahí, pero esa yo sé que me va a tomar a mí 2 días hacerla y la dejo para último, porque voy terminando para sentirme como que estoy avanzando. Pero realmente, si estuviera trabajando con mi procrastinación, entonces usara otra metodología, porque aquellas tareas que son más complejas y que requieren más tiempo, quizás debiera de dividirla en diferentes tareas específicas que yo pueda hacer y así incluirla como esas tareas pequeñas y que también me van a llevar a seguir movilizando ese proyecto y no dejarlo hasta el final. Ujú, ujú. Óyeme, yo tengo muy buenas ideas, el problema es que yo no la aplico. No, yo espérate. Eso sí te voy a decir, yo la estoy escuchando y yo digo, wow, sí, qué chulo, mira, ella es muy creativa, hace esto, hace lo otro, no sé cuánto. Ahora, yo no te voy a negar, particularmente, yo me acabo de llenar como de mucho estrés. Para mí, eso es una de las consecuencias que me genera la procrastinación. Porque que o sea, me estreso. Y yo yéndote a ti, yo estoy estresada por ti, de todas las cosas que tú tienes que hacer. Yo de verdad que sí. Y también yo diría que algo adicional a esas consecuencias, antes de que ustedes tal vez mencionen otras más, es que yo sentí, además de estrés, cierta culpabilidad. Exacto. Bueno, es que trae, como tú dices, consecuencias. Si tú procrastinas, pues entonces vas a tener menos éxito y vas a alcanzar menos la meta. Entonces, eso se va influyendo y se te trae afecciones en la autoestima, en tu estado de ánimo. Claro, claro. Vas viendo que, o sea, en vez de estar creando cosas nuevas y intentando logrando, alcanzando tus metas, las estás dejando. ¿Qué te digo? Lo expandería un poquito más en el sentido de que los estudios realmente, o sea, estoy hablando de investigaciones o todo un trabajo que se ha hecho con la procrastinación en los últimos 50 años. Una de las consecuencias o correlaciones realmente que está asociado a la procrastinación es con alto nivel de ansiedad, que ustedes lo mencionaron, con el estrés. Pero inclusive hay estudios que indican que afecta a tu salud física, que afecta a tu salud financiera. Porque si tú dejas de hacer un proyecto y también te crea mala reputación, pero ¿a costo de qué? O sea, ¿cuál es el costo de eso? Y qué tan bueno es. O si también tienes que pedir, por ejemplo, extensiones y extensiones para que así se pueda hacer un proyecto, y si realmente la persona es honesta y consciente consigo mismo, reconoce que fue por procrastinación, no porque realmente no había tiempo. Pero igual, sí, está ese riesgo, o sea, está esa consecuencia de que, como decían,
uno gana esa mala reputación. Y no solamente en el trabajo, señores, incluso con amigos, con familiares. Si tú eres esa persona que siempre estás posponiendo cosas, la gente lo nota y la gente va a decir, oye, no quiero tal vez planificar tal o cual actividad con esta persona por eso mismo, porque siempre lo pospone. Para aportar un poquito sobre la parte que Andel comentaba de la parte de salud, que tiene que ver mucho también con el bienestar y la salud, algo muy importante, porque yo lo viví en carne propia, por estar postergando, fueron unos estudios médicos que me tenía que hacer. Cuando me los vine a hacer, había pasado ya como casi un año, tenía que ver con algo de los huesos, y efectivamente, o sea, al haber dejado pasar tanto tiempo en hacerme ese estudio, tuve mi consecuencia, porque el tratamiento que requería, si lo hubiera hecho con mucho tiempo antes, Ujú, pues mi cuerpo, mi masa ósea se hubiera recuperado. Entonces, claro. quería resaltar esa parte de que cuando Ujú. pensamos en procrastinar, solamente pensamos como en cosas laborales o cosas como del día a día. Y no, también hay una parte muy importante que es de la parte del bienestar, que incluye la salud física, la salud emocional. Claro, claro, no, es sumamente importante y qué bueno que lo resaltaste porque si está el efecto a tu salud, ya sea porque no haces ejercicio, porque hay una relación indirecta a todo ese estrés, toda esa ansiedad que estás asumiendo, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está el hecho de que nosotros procrastinamos nuestro cuidado personal, incluyendo la salud, incluyendo actividades placenteras, cosas que sabemos que son de beneficios para nosotros o inclusive para otras personas y lo dejamos para después. Exactamente. Por eso, creo que sería muy importante que comentemos sobre consejos para poder dejar de procrastinar. Sí, mira, yo diría que una de las primeras cosas que la persona debería hacer es identificar las causas por las cuales lo hace. Aquí nosotros hemos estado planteando nuestras vivencias y digamos, Andel, por ejemplo, dice, sí, me va a dar tiempo, soy productivo en las noches, sin embargo me voy al cine. Pero ¿cuál es esa causa? O sea, ¿qué estás evitando hacer? ¿Qué estás queriendo demostrarte a ti mismo? Tal vez, no sé, con eso, por ejemplo. Entonces sería como identificar esas causas por las cuales tú sientes que estás posponiendo esas actividades que son importantes por las que son menos importantes, tal vez. Sabes que una vez que uno tiene identificado, pues es mucho más fácil empezar a hacer las cosas para poder dejar de procrastinar. Es establecer metas que sean realistas y alcanzables. Generalmente, a mí me pasa mucho, sobre todo a nivel, por ejemplo, laboral y a nivel de en la casa. A veces, por ejemplo, yo digo, ok, yo quiero limpiar, por ejemplo, en la casa, 3 cuartos y quiero desempolvar. Entonces, obviamente ya estoy, antes de empezar, agotada porque me pongo una meta muy alta. Entonces, ¿qué hago? Procrastino. Entonces, en vez de hacer tres, apenas hago uno y ni hago lo que tenía que hacer. Entonces, mejor si me pongo como meta, que si ese día solamente tengo una hora y me pongo como la meta, bueno, en vez de los 3 cuartos, vas a coger uno solamente y no vas a desempolvar porque no te da tiempo en una hora, entonces es mucho más factible. Y ya no entra toda esa parte que habíamos hablado de lo que son las consecuencias, de esa culpa, ese estrés, o sea, es más fácil, una meta que sea objetiva y que sea alcanzable. A mí me funciona dividir las tareas en pequeños pasos. Si, por ejemplo, sé que tengo que escribir 60 reportes de estudiantes, yo entonces lo que digo es, cada día yo voy a escribir 5 y 5 y así. O sea, no dejar para el final una excesiva cantidad de reportes cuando sé, o sea, que hay una fecha límite para eso. Entonces, así los voy haciendo para precisamente no abrumarme y no llenarme de ese estrés que yo mencionaba anteriormente. Algo que quiero aportar, porque me gustan realmente todas sus recomendaciones, pero parte de lo que las investigaciones científicas están dando cierta luz o se están encaminando, es en tratar de que la persona identifique realmente dentro de su propio perfil cuáles son las causas de procrastinación. Porque hablamos de distintas y dentro de ellas inclusive mencionamos inclusive aspectos de personalidad. Para salvarnos no hay ninguna conexión, hay estudios que indican que no hay ninguna conexión con la inteligencia, o sea que no le echemos la culpa a aspectos de inteligencia, pero sí de que implican múltiples factores y que no es igual para cada persona. Entonces, cuando empezaron a hablar
realmente lo que estaba diciendo Rebeca, como una de las primeras recomendaciones, como conocer que tú tienes que tú eres un procrastinador o procrastinadora, pero yo diría que ir un poquito inclusive más adentro, o sea, ¿qué es lo que me hace a mí procrastinar? ¿Y de dónde vienen esas tendencias? Inclusive si son aprendidas. Si es que yo tiendo a pensar más así, porque puede que se extienda a muchísimos aspectos o solamente a un solo aspecto en tu vida. Entonces, realmente es un trabajo fuerte o complejo que hay que hacer individualmente y a partir de ahí, entonces, poco a poco, ir trabajando en diferentes estrategias que quizás sean mejor para algunas personas y para otras no. Y yo le extendería hasta el punto de que, ok, utilizar diferentes estrategias, pero si tú usas estrategias simplemente por estrategia y no la conectas necesariamente con lo que tú tienes que cambiar o lo que tienes que mejorar de ese aspecto de procrastinación, entonces se convierte en un hacer por hacer que puede que funcione y puede que no. Entonces muchas veces cuando no funciona hace mucho más daño que bienestar, porque entonces como, bueno, yo nunca, como que reafirma esa parte de, no, yo no voy a poder salir de esto, yo soy así, no tengo remedio, lo he intentado, mire, he utilizado todo esto y todavía no sigue, no mejoro. Claro, tiene que haber una voluntad mucho más profunda y me encanta ese planteamiento que tú le das, Andel, a este tema. Yo quisiera aportar que además de todo eso, de reconocer esa parte personal, está también el que uno se puede rodear de personas positivas y personas que no te ayuden a procrastinar. Sobre todo, me encanta esa. Eso es Porque me verdad. encanta. Yo no quiero decir nada sobre eso, yo estoy hablando muy seria, pero yo estoy viendo ustedes dos como que ustedes no son buena influencia. Ay, O al contrario, yo soy una buena influencia para ustedes. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, exacto. No, es verdad. pero sí, la verdad es que encontrarse personas que realmente apoyen tu esfuerzo es importante. Y yo Claro, creo que sí, o sea, lo dije en forma de chanza eso, pero yo creo que hay una sinergia aquí. Cuando nosotros tenemos que entregar cosas, siempre está como que una detrás de la otra, dándole seguimiento, ¿qué hiciste aquí, ya por fin? Y como que nos apoyamos en eso. O sea, que yo puedo validar que realmente eso es así. Cuando uno se rodea de personas, en ese sentido, que te ayudan y están detrás de claro, ti, ¿verdad? O sea, la procrastinación se disminuye bastante. claro, claro, claro. Y más si están trabajando juntos en un proyecto, inclusive la pareja que sabe que tienes ciertas cosas, es como, bueno, no voy a plantear ciertas cosas porque, bueno, este tiempo ya está dedicado para salir de un proyecto, para avanzar algo, etcétera, etcétera. Sabemos que esa persona está ocupado, que necesite ese tiempo. Entonces, no traer distracciones a menos de que, realmente sin ningún a menos, no traer distracciones. ¿Saben otra cosa muy importante que uno tiene que hacer cuando uno logró no procrastinar? Recompensarse, ya sea con lo que uno quiera. Yo empezaría con una copa de vino, otras tomarían helado, otras van a caminar, otras nos bañamos en el mar y darse su recompensa, porque después que ya usted hizo todo lo que usted tenía que hacer para no procrastinar, identificó qué lo estaba llevando a procrastinar y logró no hacerlo, entonces vamos a darnos esa recompensa, vamos a ñoñarnos, vamos a mimarnos, vamos a darnos una palmadita en la espalda y decir, wow, esta vez en este proyecto no procrastiné. Exacto. Volviendo al ejemplo de Andel, ella tiene que escribir ese artículo primero y luego se recompensa yendo al cine. Es así que funciona, no al revés, amiga. Exactamente. Digo, eso era, imagínate, en los tiempos, yo no me recuerdo la última vez que fui a un cine, pero sí, totalmente. Miren, hay una app que se llama Today is the Day. Y a mí me Mm, encantó la frase que ellos tienen, que dice que la procrastinación no es pereza, es un mecanismo de afrontamiento. Y Oh, obviamente esa app va enfocada precisamente a ver si la persona procrastina o no, qué pudieran ser esas causas por las cuales esa persona procrastina y como eso, en lugar de convertirlo como en algo negativo, o sea, ayudaría a las personas a lograr sus objetivos.
Y me encantó, me gustó mucho la frase. Day is the day. Si alguien procrastina y necesita un nap para organizarse, me parece una buena opción. Yeah. ¿Tú sabes cuál tip a mí me gusta y trato de cuando estoy, que dedico los días para escribir? Es la alternativa de nada. Lo voy a traducir de esa manera. Es the nothing alternative. Pero la idea es que si tú tienes cualquiera que sea tu meta, que tú no vas a hacer nada alternativo, o sea, nada diferente que no sea esa meta. Y después que tú hagas esa meta de ese día, entonces tú haces cualquier otra cosa, que puede ser inclusive darse, por ejemplo, premios, como decía Verónica, realmente reconocer ese sacrificio, todo lo que hizo durante el día, pero es, si me levanté ese día y esa es la tarea de ese día, desde el inicio empezar con esa tarea, hacerla y ya después de ahí entonces estamos libres para hacer cualquier cosa. En vez de empezar el día y bueno, tengo que hacer A, B, C, D, X, Z y llega la noche y todavía no he llegado a hacer lo que tenía que hacer ese día. Pues ya saben, ahí tenemos, mira, muy buenos consejos. Bajen el app y arranquen adelante su día con lo que más le cuesta. Excelente, excelente. Entonces, aquellas personas que se sienten identificados con este tema, no procrastinen más, compártanlo, envíenselo a toda su gente y díganle, miren, este podcast ustedes lo tienen que oír hoy. Hoy es que es. Hoy es el día, no mañana. Exacto. Bye. Chao. Bye bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.